Me matan a mí, me matan, me tienen que matar a mí me pegan un tiro también. 7:45 de la noche, ya hay un herido. Empezaron a disparar en el sector Laguna. ¡7 de mayo! ¡No sigue! ¡7 de mayo! ¡No sigue! ¡PM de Calcifac, Cundinamarca! Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. El pasado 28 de mayo se cumplió un mes de protestas en Colombia. Estas protestas, en un principio, iniciaron por la reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque. Sin embargo, esta reforma solo fue la gota que derramó el vaso. Una desigualdad por décadas avivada con impopulares reformas políticas es la principal razón por la que miles de colombianos se tomaron las calles desde el 28 de abril. Y aunque algunos frutos han sido visibles, aún quedan un sinfín de peticiones por resolver. Los jóvenes piden un mejor futuro, un futuro con oportunidades de vida, de educación y de empleo. Piden cambiar el rumbo político, luchan contra la corrupción, contra la pobreza, y por eso continúan saliendo a las calles. Sumado a esto, aunque hay muchas razones visibles por las cuales los jóvenes se mantienen en pie de lucha y resistiendo ante los miles de abusos por parte de la fuerza pública y las violaciones a los derechos humanos, esto no es un descontento actual, pues hay otras muchas razones que trascienden aquello que es evidente ante nuestros ojos. El paro no es la causa, el paro es la consecuencia de un cúmulo de situaciones reprimidas históricamente. Situaciones marcadas por la injusticia y la inequidad, y las cuales hoy se hacen sentir a través de la rabia, la destrucción y la sed de cambio y transformación, a través de las cuales miles de colombianos, jóvenes, hoy se liberan del peso que han llevado cargado a sus espaldas durante décadas enteras. El peso del olvido, el peso de la pobreza, el peso del hambre, el peso de la incertidumbre por el mañana, el peso del aguante. La situación de crisis social presente en el país y sus constantes casos de vulneración a los derechos humanos tiene miembros protagonistas y miembros propiciantes de la misma situación, en los cuales en los diferentes, entre comillas, bandos, como tal la autoridad competente del control urbano y de los miembros activos del paro nacional, se encuentran perpetuadores de actos delincuenciales que llevan a esta situación a un grado mayor. Me presento, mi nombre es Jonathan Barreto, psicólogo egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia, y a continuación me gustaría dar una perspectiva profesional respecto a qué es lo que hay detrás de estos actos delictivos. Es muy difícil dar como tal un origen concreto de esta situación y de los actos delictivos que está llevando la gente, pero me gustaría relacionar de forma definida la falta maternal, paternal, afectiva, la relevancia del inconsciente en cuanto a estos actos delictivos y su propio estudio, porque existe una adopción de una actitud sentimental del mismo delincuente hacia el crimen. Por ejemplo, cuando se encuentra que en muchos jóvenes adultos, miembros de la Policía Nacional o de la autoridad en ese momento encargada, llevan a cabo actos irracionales dejando a un lado la moral y la ética de su profesión. Por el otro lado, también tenemos miembros del paro, los cuales llevan a cabo otros actos delictivos, incluso entre ellos mismos, y pierden el objetivo del mismo paro como tal. Estos actos son irracionales y por lo tanto son inconscientes y tienen un origen en un odio reprimido. Este odio pues ha sido comunicado, desmoralizado y abordado por muchas redes sociales, pero lo que no se ha tenido casi en cuenta es que no es posible cometer ningún delito sin contribuir al mismo tiempo a la fuente general de sentimientos públicos, de odio y de venganza, los cuales alimentan la misma problemática. La venganza es inconsciente y por lo tanto es ciega. Y uno se puede dar cuenta de esta situación cuando muchos jóvenes son agredidos o tienen algún problema grave o mediano al momento de intentar hablar sobre esta situación en casa. Obviamente siempre va a existir una contrariedad entre las fuerzas. Siempre cuando existe una mano que se levanta va a haber otra
mano igual de fuerte para intentar bajarla, pero realmente hay algo detrás. Hay muchas situaciones que alimentan a este caos y no solamente son miembros de los que están en la calle, sino simplemente en el hogar donde es que viene el verdadero problema. ¿Y por qué se habla del inconsciente? Al comienzo es muy indispensable vivir en un círculo de amor y fortaleza en la familia y pues consiguientemente la tolerancia para que no se experimente un temor frente a los propios sentimientos y las propias fantasías y de esa forma se pueda progresar en un desarrollo emocional. ¿Por qué foco en esto? Porque muchas fantasías y sentimientos son encontrados en aquellos delincuentes, en donde proyectan las acciones delincuenciales, donde proyectan el crimen frente a situaciones emocionales y afectivas. Un ejemplo muy claro podría ser cuando un niño en una casa intenta robar azúcar a espaldas de la mamá o a espaldas del papá. Esta azúcar puede pues representar ese calor, ese afecto de la madre. El niño está buscando a su madre, pero pues no de la manera directa hacia ella. Y no es al momento de que llega el padre a reprender lo que realmente sí busca a su madre. Acá entonces tenemos que el niño simplemente quiere ir un poco más lejos, apela a su sociedad y en vez de recurrir a su familia, o pues en muchos casos a la escuela, para que le proporcione esa estabilidad que necesita, busca otros elementos con el fin de superar estas esenciales etapas de su crecimiento emocional. En el aspecto del paro, podemos ver como un joven roba fuera de su hogar y este también buscaría a su madre, sino que este lleva un mayor sentimiento de frustración y con una necesidad cada vez mayor de encontrarla porque realmente no la encuentra allí. Al mismo tiempo, la autoridad paterna, que en este caso vendría siendo el control, vendría dándole el límite de esta conducta impulsiva. Y esto también llevaría a un control de la actuación de las ideas que surgen en su mente cuando está emocionado. Esa es una comparación entre lo que se puede tener en cuenta frente a una situación de la infancia que se proyecta en la adultez. Pero, ¿qué sucede con esto mismo? Bueno, entonces se puede tener en cuenta que un niño que se considera entre comillas normal porque pudo llevar a cabo una situación afectiva con sus padres normalizada, eh, desarrolla una capacidad de controlarse, desarrolla lo que a veces se denomina como un ambiente interno y que tiene una tendencia a partir de este mismo ambiente interno de buscar buenos ambientes. El niño antisocial, el niño que creció con esta ausencia, no ha tenido la oportunidad de desarrollar un buen ambiente interno y necesita absolutamente un control del exterior para sentirse feliz, para poder jugar y para poder trabajar. Acá sí te tienen en cuenta dos aspectos. El juego, el cual es muy similar a la situación de violencia que se pasa en los paros y pues ya cuando trasciende en aspectos de vulneración de los derechos humanos. Cuando se tiran piedras, se tiran elementos entre sí, parece un tipo de juego en donde la vida está en riesgo también y por lo tanto es peligrosa. El control, cuando hay una fuerza mayor que está en contra de esa búsqueda de ese mismo control, tiende a acceder a la violencia. Una persona cuando no es capaz de imponer el control que está buscando, tiende a usar la violencia para poder llegar a él. Esto es lo que pasa con la proyección de los delincuentes en los dos bandos. Al no encontrar ese afecto, esa presencia maternal o paternal, tienden a actuar de manera violenta para poder encontrar ese control de esa ausencia. A partir de analizar la problemática, se da por enterado y se puede observar que la gran mayoría de las masas que salen a marchar por cambiar los ideales de un país, en gran mayoría son los jóvenes. Jóvenes a los que muchos hoy pueden llamar vándalos o delincuentes. Lo que no se entiende desde afuera podría ser el contexto o la forma en que ellos pueden ver estas protestas o la forma en que ellos hoy levantan su voz. Y se analiza
de que no es un descontento actual lo que ellos tienen, no es que haya una única razón o su única razón sea defender un ideal político, sino la forma en que ellos han logrado identificarse por medio de estas marchas y estas revoluciones. Y es algo que viene quizás muy antiguo. Nos podríamos dar cuenta que hay jóvenes quienes desde su niñez les faltó su figura paterna o su figura materna y que no crecieron con ninguna figura de autoridad y por ende hoy se ve reflejado al no respetar ninguna autoridad, así como también hubieron jóvenes que fue el contexto socioeconómico lo que no les permitió tener una buena calidad de vida. Jóvenes que crecieron con emociones, pensamientos y acciones reprimidas, con sentimientos de culpa, de miedo o quizás de ira por todo lo que vivieron en su niñez y hoy ven esto como la oportunidad de poder liberar todas esas cargas, todas esas emociones y quizás lo hagan a través de la destrucción, pues se les ha presentado esa oportunidad de poder sacar su rabia, de decir por fin puedo liberar este sentimiento, aunque quizás puedan identificar que no es la mejor manera, aunque les cause cierta satisfacción. Y podríamos basarnos aquí en los jóvenes que hoy están en primera línea, estos jóvenes que no ven un límite y que pueden estar frenteando toda esta situación sin ningún temor, pero se han encontrado con muchas cosas, se han encontrado con una sociedad donde ahora los ven, ahora son visibles en medio de la sociedad, cuando antes simplemente eran unos jóvenes que hacían parte de un barrio, jóvenes que no tenían un qué hacer día a día, pero hoy la sociedad les aplaude, los ha tenido en cuenta, jóvenes que estaban por completo en el olvido, ahora han pasado a representar quizás mucha parte de la sociedad, así como también aquellos jóvenes que crecieron con esas falencias económicas, hoy se encuentran con que al salir a la calle tienen más comida en el paro, se encuentran incluso con sus propias madres ayudando a preparar alimentos para cuidarlos a ellos y a otros jóvenes, y es la forma en que han encontrado cómo integrarse y cómo han identificado que no son los únicos con estos mismos ideales, no son los únicos que crecieron de una manera diferente, que vivieron estas situaciones en su casa o con faltantes, y hoy se pueden identificar con muchos otros jóvenes. Así que esta es la situación actual de Colombia, no solamente es un contexto político, económico, no solamente es una ley, es una reforma, sino también es la manera en cómo se puede comprender la situación de nuestros jóvenes y la forma en cómo ellos hoy alzan su voz, así como al mismo tiempo liberan todas aquellas emociones que traían cargadas desde una niñez tormentosa.